En Números capítulo 20. Números capítulo 20, ahí vamos a encontrar algo que yo le he intitulado Acontecimientos en el último año de la peregrinación. Y es interesante el título, porque el título ya nos dice en qué momento estamos. El capítulo 20 de Números nos habla de lo que pasó en el año número 40 que estuvieron en el desierto los judíos. En cambio, cuando uno mira el capítulo 19 y los anteriores, está en el segundo año de que salieron de Egipto. Entonces, del capítulo 19 al 20, no hay historia, pero han pasado 38 años. Esto es muy importante cuando uno lee la Biblia, saber qué está pasando. Hasta anotar ahí, que del capítulo 19 al 20 hay 38 años de puro silencio. No hay nada ahí de historia de Israel. Porque realmente Israel lo que estaba era yendo de aquí para allá y de allá para acá y sin avanzar. Entonces la historia ahí prácticamente se detiene en cuanto al avance del pueblo de Israel. Y hasta la Biblia no registra nada. Es una hoja en blanco totalmente de 38 años. ¿Y todo por qué? Por causa del pecado del pueblo de Israel, que no quisieron entrar a la tierra prometida. Otra de las cosas que debemos saber es que el capítulo 20, aquí los que están actuando ya más seriamente son los que sí iban a entrar a la tierra prometida y que estaban ahí a pocos meses de entrar a la tierra, pero los viejitos, los que salieron de Egipto, ya casi todos se habían muerto. Ya estaba ahí la generación que iba a entrar. Quedaba todavía, por lo menos que se ve aquí, Moisés, María y Aarón, que sí habían salido de Egipto. También Josué y Caleb habían salido de Egipto, pero ya la mayoría se habían muerto. Habían pasado 38 años. Y Dios les dijo a ellos que los que tenían 20 años para abajo eran los que iban a entrar, pero de 20 años hacia arriba no iban a entrar. Así que algunos de ellos, de los que salieron de Egipto, ya tenían 60 años. Josué por lo menos tenía unos sus 60, 70 años cuando esto pasó. Entonces, qué interesante es ubicarse en el tiempo para entender lo que estaba pasando. Y entonces vemos aquí los acontecimientos de lo que ocurrió el último año de la peregrinación. Hay varias cosas que pasaron. Primero, la muerte de María. Esa vamos a ver ahí. Después viene una provisión de agua que salió de una roca. Y fíjense que digo de una roca, porque esta es segunda vez que el Señor hace salir agua de una roca. Había hecho salir agua en Horeb de la roca al comienzo de la peregrinación, hacía 40 años. Pero aquí hace salir agua de otra roca. Y aquí están en Cades Barnea. Entonces la roca es de Cades. En cambio la otra era la roca de Horeb. De todos modos, cualquier roca en la Biblia representa al Señor Jesucristo. Y representa a Dios mismo. Una roca, pero aquí en estos casos es la persona del Hijo de Dios la que está representada. También aquí vino esa petición que le hicieron a los edomitas para pasar por ahí y que les rechazaron la petición. Y la última cosa que vemos aquí es la muerte de Aarón. Ellos murieron. María murió y murió Aarón también. Y antes de entrar a la tierra prometida, murió Moisés también. Y todo esto es importante. Pero vamos a meditarlo más detalladamente después de orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es infinita y a pesar de tanta rebeldía en nuestro corazón, de tanta murmuración como lo hacía el pueblo de Israel, tú nos ves con ojos de misericordia, nos ves como el pueblo que está cubierto con la sangre de Cristo. Y Señor, como quisiéramos nosotros no ofenderte con murmuraciones y con rebeliones en nuestro corazón, pero te agradecemos, Señor, que nos perdonas, nos amas y somos tu pueblo
que has redimido. Ayúdanos, Señor, a aprender a no ser rebeldes contra ti, sino siempre amarte, obedecerte, servirte con todo nuestro corazón, nuestro amor. Ayúdanos, Padre, y ayúdanos a entender también esta palabra y a ponerla por obra y a reconocer la grandeza de tu doctrina también para beneficio nuestro y para nuestra esperanza y convicción. Nos ponemos en tus manos y suplicamos esa iluminación de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, los detalles de esta situación, el último año de la peregrinación en el desierto del pueblo de Israel. Después entraron a la tierra prometida. Y ya hemos dicho lo que pasó. De un capítulo a otro pasan 38 años, de puro silencio. Vemos aquí en primer lugar, entre los acontecimientos, la muerte de María. Está en el versículo 21, dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Es el primer acontecimiento que se narra aquí, al regresar a Cades, que Cades ya están cerca de la tierra prometida. Únicamente tenían que pasar el territorio de Edom y ya estaban en la tierra prometida. Pero lo que ocurre ahí es que muere María, una mujer que había servido al Señor. Es importante saber que era mayor de edad que Aarón y que Moisés. Ella fue la primera que murió. En parte, uno dice, bueno, lo que pasó fue que ellos pecaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. Ustedes se recuerdan la murmuración de Aarón y María contra Moisés. Pero tampoco Moisés entró a la tierra prometida, y tiene un sentido típico, una razón por la cual ellos no entraron, especialmente Moisés. Pero aquí vemos nosotros a una mujer que había sido profetisa, es decir, había dirigido al pueblo de Israel, había apoyado a Moisés en todo lo que estaba pasando, era su hermana, pero también cometió el error de murmurar contra él en cierto momento. Y esto significa que los más grandes siervos y siervas de Dios fallan, hermanos. Por supuesto, no es para que nos demos el lujo de fallar, pero sí para que reconozcamos que los hombres fallan. Que no pongamos nuestro corazón en un hombre, sino que pongamos nuestro corazón en Jesús, quien es Dios hombre. Que pongamos nuestra vista en el Señor Todopoderoso, en el Santo de Santos. Los seres humanos siempre están fallando y cometen equivocaciones. Entonces, aún con todo el amor y el respeto que le podamos tener a los demás seres humanos, nuestra confianza tiene que estar en el Señor, porque Él es el que sí no nos va a fallar de ningún modo. Así que les pasó eso a ellos aquí, hablando pues de María. Luego, esto también nos habla de que es la última gente que está quedando de la generación anterior. Los que están aquí todos son de los de 20 años para arriba que no se murieron, que ahora tenían como sus 60 años, y sus hijos pues que eran más jovencitos que ellos, pero era esa generación que sí iba a entrar a la tierra prometida. Y esto es bueno saberlo. Ahora, en el versículo 2 vemos la provisión de agua y la razón por la cual Dios dio agua ahí al pueblo. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Fíjense, hermanos, todo lo que había hecho Dios atrás. Cuando querían carne les dio codornices. Cuando hubo falta de agua, en la peña de Horeb hizo brotar agua. Cuando no había agua y el agua que encontraron era amarga en aquel lugar que se llamaba Mara, cortaron un árbol, lo echaron en el agua y se endulzó. Y todo eso era la mano de Dios. Y ellos habían visto tanta cosa, y aquí están ya casi para entrar a la tierra prometida. No más de un año y ya van a estar en la tierra prometida, pero ellos han pasado 40 años y todavía no aprenden a confiar en Dios. Qué tristeza que uno tenga años y años de ser cristiano y que no sepa confiar en Dios. Está bien que alguien que acaba de recibir a Cristo tenga desconfianzas y dudas y cosas así, pero hay quienes tenemos décadas
de estar hablando del Señor y oyendo del Señor, y todavía no se consolida nuestra confianza en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y esta gente tenía 40 años de estar viendo maravillas, viendo caer el maná, 40 años. Y todavía estaban dudando si Dios les iba a ayudar. Bueno, aquí había escasez de agua. Acordémonos que era mucha gente. Aquí ya la población de Israel por lo menos tenía unos 2,5 millones o 3 o más millones. Entonces sí, ya el agua escaseaba. Y hermanos, Dios siempre proveerá. Hay que entender eso. Si somos hijos de Él, dice el rey David, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los que son de Dios siempre Él los va a sostener. Y Él sostiene aún a los que no son creyentes en Él. ¿Cuánto más a sus hijos? Entonces tenemos que aprender, pero el pueblo aquí habló contra Moisés porque no había agua. Y hay algo. No es que no había ni una gota de agua, sino no había para toda la congregación. Ya estaban ahí racionando el agua. Y sin embargo, hermanos, este pueblo que está hablando aquí contra Moisés es la generación que sí iba a entrar a la tierra prometida. Esa generación, incluso algunos de ellos habían visto 40 o 38 años atrás cómo Dios les dio agua en Horeb y cómo hizo brotar de la roca. ¿No lo podía repetir del Señor? Claro que sí, y lo repitió darles agua. En el versículo 3, y habló el pueblo contra Moisés, otra vez. No han parado de murmurar, no han parado de quejarse. Y dijeron, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Dios había matado a muchos ahí en el desierto por rebeldes. Y ellos dijeron, eso nos hubiera pasado a nosotros. Preferían morir bajo el castigo de Dios que tener la paciencia, el aguante, la confianza de esperar en el Señor. Así estaban esos. Y eran no los que habían pecado 40 años atrás hablando tanto, sino eran los hijos de ellos. Y miren, hermanos, cómo es eso que los hijos aprenden. Y si uno es murmurador salen ellos también. Aprenden lo malo de uno los hijos. Por eso es que uno es tan responsable de madurar espiritualmente. Que uno no sea quejoso, que no sea murmurador, para que el hijo aprenda de uno a cerrar la boca también. Pero si uno hace cosas malas, lo mismo resultan haciendo los hijos después. Entonces, ¿con qué razón uno es responsable de cómo se conduce uno para cómo se van a conducir sus hijos? Porque aquí es murmuración, pero no importa que sea. Si uno es vicioso del alcohol, lo más probable es que el hijo por ahí va a ir, porque sale igual que uno. Y eso se ve aquí aún en la murmuración. Así que esta gente no supo esperar en la misericordia del Señor. En el versículo 4 sigue la murmuración, dice, ¿por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? Lo están diciendo casi 40 años después. Los que lo dijeron hacía 40 años, en cierto modo estaban en contexto todavía. Pero estos ya habían pasado 40 años, hasta acostumbrados debían de estar al desierto. Y no se acostumbraban. Y dice, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Y por supuesto ellos tenían la culpa de estar ahí, por la murmuración de hacía 40 años. Pero agregan, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún agua para beber. Aquí no podemos sembrar, aquí no podemos cosechar uvas, no podemos sacar trigo, no podemos cuidar animales. Qué mal lugar en que nos tienen. Y esto es la generación nueva, es la que está hablando así. Los mismos alegatos de sus padres, que ya hasta estaban sepultados en el desierto, era lo que ellos estaban hablando. Moisés, como de costumbre, su reacción es buscar a Dios. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación
a la puerta del tabernáculo de reunión, porque generalmente ahí era donde se manifestaba la gloria de Jehová. Y ellos fueron a buscar al Señor, por decirlo así, para hallar respuesta otra vez a las murmuraciones de la gente. Y dice el versículo, y se postraron sobre sus rostros. Es otra de las buenas reacciones de ellos siempre, de adorar a Dios y de orar y de buscar la respuesta en Dios. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, es decir, la aprobación de Dios como siervos, que ellos habían sido fieles en las cosas que les había encomendado. Y dice el versículo 7, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara que había reverdecido, la tomó, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Háblale a la peña, y la peña dará agua. Obviamente nosotros no esperamos que de una roca ahí maciza vaya a salir agua. Eso no estamos esperando, porque eso es un milagro que ocurra algo así. Hay rocas subterráneas que tienen agua, pero ya son especiales. Pero una roca así que está a la vista es difícil que haya algo así. Pero hay dos cosas que hay que observar en la forma en que Dios le dijo que hiciera el milagro ahora, porque cuando se lo dijo en Horeb, el milagro fue diferente. Ahí le habló de golpear a la roca. Aquí le habló de que hablara a la roca, que le hablara como que fuera gente. La roca no era ninguna persona, ni tenía inteligencia, ni tenía nada de eso. Pero el propósito era avergonzar al pueblo de Israel, porque le iban a hablar a una roca. Hermanos, a veces nosotros decimos, mire, esta persona no entiende, parece que con una pared estuviera hablando yo. Así dice uno, ¿no es cierto? Porque una pared no le va a hacer caso. Pues ese es el mismo cuadro aquí. Porque aquí le dice el Señor, háblale a la peña a la vista de ellos. Ustedes van a parecer locos hablándole a la peña. Porque una peña, ¿qué va a entender? Pero la peña va a entender más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se le ha hablado 40 años y no entiende. Y una roca entiende más que ellos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermanos! Que uno esté oyendo y oyendo y oyendo y no entienda. 40 años oyendo. Y a veces, de verdad, literalmente hemos pasado 40 años en las iglesias oyendo la palabra de Dios y parece que no hubiéramos oído nada con nuestras acciones y nuestras reacciones. Y esa es la cosa que está haciendo el Señor aquí. Le dice, háblale a la peña y ella dará su agua. Al pedirle a la peña una vez, va a obedecer. Con una vez que le hablen a la peña, va a hacer caso y va a dar su agua. En cambio, al hombre se le habla y se le habla y se le habla y no da fruto. Es más, se le habla que haga una cosa y lo contrario hace. Se le dice una cosa y resulta siendo otra. Tremendo esto, ¿no es cierto? Hermanos, yo creo que esto nos debiera de hablar a nuestro corazón. ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos diga a nosotros que seamos fieles? ¿Cuántas veces necesitamos que nos diga el Señor que no murmuremos, que hagamos su voluntad, que le sirvamos? ¿Cuántas veces lo necesitamos que nos lo diga? Una peña hizo caso en una sola vez. O sea, un ser inerte, sin inteligencia, entiende más. Hermanos, es duro lo que la palabra de Dios dice. Y a veces hay personas que no les gusta que se hable la palabra, por eso, porque ella es dura. Es una palabra linda también que nos consuela, nos exhorta, nos levanta, nos anima, pero también habla duro. Porque nuestro corazón muchas veces es duro también para obedecer. Y así era el pueblo de Israel. Entonces uno dice, ay, estos israelitas, qué duros de corazón. Así somos nosotros también, hermano. Así nos pasa a nosotros. No entendemos. Hablar a la peña y ella dará su agua y le sacarás aguas
de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La pena hasta de las bestias, ahí van a tener agua. Entonces Moisés, obediente al Señor, tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés, y en este versículo 10, hermanos, de verdad Moisés y Aarón fallaron también. Fallaron como siervos de Dios. Y está escrito en la Biblia el error. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí todo iba bien, estaban haciéndole caso. Pero cuando llegaron a la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso casi no se había dado con Moisés. Pero hermanos, miren, este hombre de 120 años de edad, 40 años aguantando a esa gente, tuvo que estar allá con Faraón, peleando la batalla con el Faraón también. Y por supuesto, con el poder de Dios, no con su propio poder. Pero era un ser humano. Era un ser humano. Y a veces cuando uno piensa en Moisés, la Biblia habla grandezas de Moisés, pero este versículo dice que él aquí lo sacaron de sus casillas, como decimos nosotros. Lo enojaron. Ya no pudo ser amable con ellos. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y por supuesto eso no estuvo bien que dijera Moisés, porque él no era el que iba a hacer el milagro. Y él dice: ¿os hemos de hacer salir aguas? Él debió haber dicho: ¿os hará salir agua el Señor de esta peña? No debía decir que era él, ni Aarón. Lo enojaron. Entonces, irritado, Moisés habló como que él era el autor del milagro, o Aarón. Y entonces dice el versículo 11: alzó Moisés su mano y golpeó la peña. En Horeb Dios le dijo que golpeara la peña, no que la hablara. Porque hacía 38 años, cuando había pasado aquello, no le hablaron a la peña, sino la golpearon. Y eso fue lo que Dios ordenó. Pero aquí vino y le dijeron que solo hablara y él la golpeó. Y dice el texto aquí: golpeó la peña con su vara 2 veces. Y a pesar de que no estaban haciendo las cosas como el Señor dijo, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. En ambos casos, la peña era Cristo. Eso es lo que dice 1 Corintios 10, versículo 4. En 1 Corintios 10, 4 dice Pablo que la roca era Cristo, que era un tipo de Cristo aquella roca. Y Cristo nos explica cómo es que Él es esa roca, porque Él literalmente no era la roca, era un tipo de Cristo. En San Juan 7, versículos 37 al 39, Jesús, en la fiesta de los tabernáculos, dice que en Juan 7, 37, que Jesús se puso en pie y habló, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Exactamente lo que hicieron aquí. Ir a la roca para poder beber. Y Jesús dice: si alguno tiene sed espiritual, si alguno está con necesidad espiritual, insatisfecho de su vida material, la vida de pecado que lleva, si está insatisfecho, venga a mí y beba. Aquí va a tener satisfacción espiritual, si viene a mí. Y fíjense, hermanos, que cuando Jesús habla así, Él dice que Él es la respuesta a nuestras necesidades, a todas nuestras necesidades, a las materiales y a las espirituales, pero sobre todo a lo espiritual, porque ahí Él dice: si alguno tiene sed. Pero Él no está hablando ahí de que uno quiera agua de la que obtenemos en los chorros o en los ríos o en las lagunas. Él está hablando de una sed espiritual, de esa inestabilidad que siente la persona, esa insatisfacción, ese vacío que siente en el alma el ser humano. Dice: venga a mí y beba. Si quieren satisfacción, vengan a mí. Jesús es la respuesta. Y Él agrega: el que cree en mí. Fíjense la expresión. Hay que ir a Él, pero dice creer en Él. Es lo mismo. Buscar a Cristo, ir a Cristo, creer en Cristo, confiar en Cristo. Todo eso es lo mismo. El que cree en mí. O sea que Él es el objeto de nuestra fe. El que cree en mí, dice Cristo. Como dice la Escritura.
Y es que en el Antiguo Testamento hay pasajes que hablan de ríos, como Ezequiel 47:1 habla de un río, Zacarías 14 también habla de un río, pero todos esos ríos, Jesús dice, esos ríos se refieren a lo que yo puedo dar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice que van a haber unas gotitas de agua para él o un su vasito de agua, sino ríos. La palabra que él usa ahí en griego, en San Juan 7:38, es pótamos. Pótamos. Tal vez han oído hablar de la Mesopotamia. Era un lugar entre ríos. Y Jesús dice ríos, porque un río no se seca en el verano. En el verano el río sigue. No dice torrentes, porque un torrente sí se secaría. Sino dice ríos, porque el río no se seca. Y no es un río, sino ríos de agua viva. De agua que verdaderamente satisface. Fresca, pura, buena, tal como debe ser el agua. Pero espiritualmente Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo satisface nuestro corazón. La roca era Cristo y de ahí salió el agua. Al Espíritu Santo no lo podemos buscar así por así. Para encontrar Espíritu Santo, para encontrar satisfacción espiritual, para encontrar eso que en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso que necesitamos en nuestro carácter. Para encontrar este Espíritu tenemos que ir a la roca, y la roca es Cristo. Tenemos que creer en Él como nuestro Salvador personal. Si lo encontramos a Cristo, ahí ya está el agua lista, el Espíritu Santo. Algunas personas piensan que hay que buscar al Espíritu Santo aparte, o que alguien que ha creído en Cristo tiene que seguir esperando el Espíritu Santo después. El que encuentra la roca encuentra el agua. El que encuentra a Cristo encuentra al Espíritu, en la plenitud de sus funciones. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros invitamos a la gente a recibir a Cristo como Salvador. Por eso es que nosotros decimos que crean en Cristo. Por eso decimos, como dice Él, si alguno tiene sed, venga a Cristo y beba. Ahí está su satisfacción. Y eso el pueblo de Israel aquí nos lo tipificó en su historia. Lo interesante es que a pesar de la rebeldía, de la murmuración, de la necedad, Dios les dio el agua. Como también cuando una persona, a pesar de su pecado, de sus rebeldías, de todo lo que hacen en contra del Señor, si le buscan de todo su corazón, encuentran a Cristo y la satisfacción perfecta en Él. Es el mensaje evangélico. Y aquí lo tenemos. Ahora, en el versículo, vamos adelante aquí, el tiempo nos ha avanzado, pero dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Fíjense lo que le dijo él. Nunca le había dado el Señor a Moisés unas palabras como estas, de regaño, de llamada de atención. Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, porque ustedes no tenían que decir que ustedes podían sacar agua de ahí, sino que yo soy el que la puedo sacar. Hay personas que creen que ellos tienen poder. No, el poder es de Dios y Él lo ha puesto a la disposición de ellos. Pero no tienen que decir que yo soy el bueno, yo soy el santo, yo soy el que hago milagros. El que hace milagros es el Señor. Solo Él puede. Los siervos de Dios pueden pedirle a Dios que haga algo, pero no hacer las cosas. Eso no se puede. Nosotros no tenemos esa facultad. Es Él el que puede obrar. Y si no quiere, no lo hace. Y aunque se lo pida Moisés. Claro que cuando el Señor actuó, siempre fue misericordioso. Pero a veces a la gente se le olvida la soberanía de Dios. Él tiene que hacer lo que Él quiere, no lo que quieran los seres humanos, ni siquiera los mejores seres humanos. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora,
Dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Ustedes no van a entrar. Ni tú, Moisés, ni tú, Aarón. Y María ya estaba muerta. Ese es el comienzo de este capítulo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? La razón es que Aarón representa el sacerdocio aarónico. Y según la carta a los Hebreos en el capítulo 7, el sacerdocio aarónico no perfeccionó nada. Era sombra y figura de Cristo, que Él se iba a perfeccionarlo todo. Y también Moisés, hermanos. Si ustedes leen conmigo en el libro de Josué capítulo 1, y quisiera que lo viésemos así rápida, pero muy rápidamente, Josué, el capítulo 1, ahí en ese capítulo se ve que Moisés muere, pero las palabras del pasaje son las que son revelatorias. Josué capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A Josué le dice, pasa el Jordán y entra a la tierra que yo les doy. ¿Qué significa eso y qué relación tiene con que el Señor le dice a Moisés, ustedes dos no van a meter al pueblo de Israel? Aarón representa el sacerdocio aarónico del Antiguo Testamento, que ya también pasó a la historia. En la actualidad no existe eso, aunque hay muchas gentes que todo lo quieren ver al estilo aarónico. Y mucha gente se está basando en el Antiguo Testamento. Yo creo en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento hay que entender qué es figura y cómo la podemos aplicar. Fíjense que nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento y extrayendo de ahí la verdad. Pero nosotros no estamos bajo la ley, ni bajo el sacerdocio aarónico. Por eso fue que Aarón no entró a la tierra, porque el sacerdocio nada perfeccionó. Cristo perfeccionó. Pero Moisés, aquí en Josué, dice versículo 1-2, mi siervo Moisés ha muerto. Y Moisés no entró a la tierra prometida, la vio de lejos, pero se quedó en el monte Nebo, fuera de la tierra prometida. Y él era un gran siervo de Dios y está con el Señor en el cielo. Incluso en la transfiguración apareció hablando con Jesús, lo cual quiere decir que él existe. Y él estará en el milenio y en la gloria y en todo lo que Dios tiene. Pero aquí él era tipo, igual que Aarón, tipo. Pero Moisés lo que representa es la ley. Juan 1:17 dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron en Jesucristo. Moisés es la ley. Y la ley no pudo meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. La ley no puede meterlo a uno al cielo tampoco, ni le puede dar la salvación. El que sí puede meterlo a uno al cielo es Jesús. Y aquí en este pasaje, a quien le está hablando Jehová es a Josué. Y la palabra Josué es la misma palabra en hebreo que Jesús. Es la misma palabra. Así que el libro de Josué, el sexto libro de la Biblia, se llama Jesús en el Antiguo Testamento. Es Yehoshua, es el que está aquí. Entonces le dice, mi siervo Moisés ha muerto. La ley ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo le doy a Israel. Josué sí puede meter al pueblo de Israel a la tierra prometida. Jesús sí puede meternos al cielo también, porque Josué sí puede, la ley no puede. Hay personas que quieren por medio de la ley salvarse. La ley es buena, santa y justa, pero no salva. Solo señala lo malo que somos. Esa ley es la que dice, no matarás. Y cualquiera que le diga necio a su hermano es un asesino en potencia. No adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es la ley. Así es la ley de grave. Y ningún hombre puede decir, yo nunca he visto así nada. No se puede.
Hay perversidad. La ley solo nos dice lo malo que somos. Jesús es el único que con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos lleva al cielo. Nos hace entrar a la tierra prometida. Solo Josué puede. Moisés no puede. Por eso Moisés se quedó al otro lado. Era un gran hombre, igual que la ley, que es buena, santa y justa. Pero no puede salvar, ni puede introducir a la tierra prometida. Cristo sí puede introducirnos a la tierra prometida, o sea, a la patria celestial. Él sí puede, igual que José pudo meterlos a la tierra prometida. Bueno, hay tanta cosa que nosotros podíamos entender aquí en la palabra de Dios. Rápidamente, dice en versículo 13, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. En otras palabras, a pesar de la rencilla, a pesar de la murmuración, Dios les dio de beber por su misericordia. Y les dio, les repito, a pesar de la multitud de pecados, de lo malo que somos, de lo malo que son nuestros ojos, nuestras manos, nuestros oídos, porque uno no oye bien. Sí, hermano, no oye bien, ¿está sordo usted? No. Tal vez le están diciendo una cosa y entiende otra. Tal vez lo están felicitando y se ofende. Así es uno. Y uno no es puro. Las cosas no las ve bien, no las oye bien. Y a pesar de toda la maldad, Dios ofrece agua viva en Cristo Jesús. Nos da de beber, no nos deja morir, tiene misericordia de nosotros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Y por eso es que Él derramó su sangre, porque nosotros somos pecadores. Y Él nos limpia de todo pecado. Aquí vamos a dar un salto, tal vez del paso por Edom, no lo vamos a ver. Pueden leerlo, la verdad, solo les digo que ellos no dejaron pasar a Israel ahí porque eran envidiosos. Eso hubiera sido bonito hablar de la envidia un poco. Y la otra cosa es que mantenían antiguas rencillas. Edom es Esaú. Aquí dice Edom, pero él era Esaú, el hermano de Jacob, el que le vendió la primogenitura. Y ellos se mantenían enojados y se mantienen enojados hasta el día de hoy, se mantienen enojados con el pueblo de Israel. Y van a pasar enojados hasta que venga Cristo. Pero la última cosa, casi solo la leemos, es en la que aparece de la muerte de Aarón. En el versículo 23, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido con su pueblo. Esa frase quiere decir, se va a morir. Reunido con su pueblo. Se va a juntar con Abraham. Se va a juntar con Isaac, con Jacob, con los que ya murieron. Qué preciosidad eso, ¿verdad, hermanos? Que cuando uno se muere, no se acabó todo ahí en el cementerio. Es cierto de que su cuerpo desciende a la tumba, pero su alma se eleva al cielo. Por eso es que vemos aquí, dice en el versículo 26, desnuda a Aarón de sus vestiduras, es decir, no es que no iba a quedar con ropa, sino que ya no iba a tener la vestidura sacerdotal, ya era hora de entregarle eso a otro, y viste con ellas a Eleazar su hijo. Ay, qué alegría de haber sentido a Aarón el último día de su vida, porque él estaba bien, no estaba así enfermo o algo así, y que le quitaran las vestiduras y que se las pusieran a su hijo. Qué lindo que el hijo se quede haciendo la obra del Señor después de uno, ¿verdad, hermano? Mientras que uno se va al cielo con el Señor. Qué preciosidad que el hijo se quede haciendo la obra. Qué belleza, hermano. Eso no quiere decir que si usted es pastor, su hijo tiene que ser pastor. Lo bello es que lo que usted creyó, su hijo se lo va a quedar enseñándoselo a sus nietos. Y los nietos se lo van a enseñar a los bisnietos. ¡Qué belleza! Que no de balde haya pasado uno por este planeta, ¿eh? Sino que dejó enseñanza, dejó trabajo. El versículo 25 dice,
toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlos subir al monte Hor. Por eso les digo, él iba a descender a la sepultura, pero subió a un monte. Esto es muy simbólico. Él subió porque cuando uno muere, sube, hermanos, sube a la presencia de Dios. Y eso, el versículo 27, y Moisés hizo como Jehová le mandó y subieron al monte Hor a la vista de la congregación. Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y murió allí Aarón en la cumbre. Se elevó, se fue hacia arriba. Su cuerpo fue sepultado, pero él literalmente se fue a la presencia del Señor. Por supuesto, fue al lugar, al seno de Abraham del Antiguo Testamento, pero era la felicidad que iba. Y todo esto nos habla, hermanos, de que al quitarle las vestiduras es porque él no podía quedar muerto vestido de sacerdote, por respeto al sacerdocio. Pero lo bello fue que él murió en paz, tranquilo, y aunque no entró a la tierra prometida, aceptando la soberanía de su Dios, aceptando que si Dios quería que él ya no entrara, ya no entraba. Estos no eran siervos que obligaban a Dios a cumplir nada, se sometían siempre a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por la fuente de agua viva que hay en Jesús para todos aquellos que creen en Él. Nosotros nos hemos aprovechado de esa bendición al confiar en Él y solo en Él para vida eterna. En su nombre pedimos tu bendición. Amén.